Lo anunciado, le damos la bienvenida al doctor Elmer Huerta. Hemos comentado, doctor, hace unos minutos que el Congreso insiste hoy a la 1:00 p.m. a hacer un conversatorio sobre el dióxido de cloro. ¿Quién convoca? El congresista Rubén Ramos Zapana. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Bienvenido. Mauricio, buenos días, Mabel. Buenos días a todos nuestros televidentes. Pues sí, estamos en plena pandemia, eso no hay que olvidarlo, ¿verdad? Todas estas distracciones que estamos teniendo del Congreso, el presidente y todo este tipo de cosas, yo creo que no deben desviarnos de algo que es mucho más terrenal, entre comillas, algo mucho más importante para nuestra salud individual, que es esta pandemia. Entonces, la mascarilla, la distancia social, el lavado de manos, no convertirnos en una estadística más para infectarnos, debe ser lo que todos tenemos que tener presente en todo momento. Y todo esto que estamos escuchando por aquí y por allá, pues hay que mirarlo obviamente como algo importante, pero sin perder de vista que estamos en una pandemia. Uh-huh. Bueno, con relación a esto del dióxido de cloro, Mauricio, Mabel, pues mira, este producto está siendo, digamos, ya ha sido dictaminado que es nocivo para la salud por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud, por el Colegio Médico del Perú, por el Colegio de Químicos Farmacéuticos del Perú, por la FDA aquí en Estados Unidos. O sea, todo lo que es ciencia formal, todo lo que es el establecimiento científico del mundo dice que esto no sirve, y no solamente no sirve, sino que puede ser tóxico. Entonces, dentro de ese contexto, forzar esto, el congresista Rubén Ramos Zapata, obviamente él tiene el derecho como congresista de hacer cualquier tipo de mesa redonda que quiera en el Congreso, y ahora que es tan fácil hacerlo con el Zoom, lo puede hacer, es su prerrogativa, pero yo lo que quiero decirle a nuestros oyentes es de que no se dejen llevar por este tipo de cosas, no piensen que porque esto se discute en el Congreso ya alguien puede decir que es bueno o lo que sea. Simplemente es un conversatorio que van a hacer algunos profesionales allí defendiendo, porque fíjate cómo le llaman a esto, Médicos por la Verdad en Perú, como si hubiera una verdad y una mentira, o sea que esto la verdad que no tiene sentido, Mabel. Además, el detalle, doctor, es que no está invitado ningún científico o ningún médico, doctor, que tenga una posición contraria. Es decir, al parecer todas las personas que han invitado son simpatizantes del uso de dióxido de cloro. Pero yo quería ir un poco más allá, doctor, porque, a ver, esto viene de tiempo ya. Es una discusión que se está dando en el Congreso de la República y lo está impulsando algunos congresistas del partido UPP. Entonces, antes ya se había presentado una moción, ¿no?, para que se conforme una comisión de investigación para ver los posibles beneficios del dióxido de cloro. Y hay un argumento que los congresistas utilizan, que es repetido también por muchos sectores de la población, ¿no? Dicen que el Ejecutivo debería darse la molestia de hacer investigaciones, ¿no?, con fundamentos, que ya hay estudios in vitro y que no hay resultado alguno, que debería el Ejecutivo investigar más. Y eso es algo que muchos ciudadanos también repiten. ¿Qué hay con eso, doctor? Cuando se va a desarrollar una sustancia para ser probada en seres humanos, Mabel, debe tener todo lo que se llama un amplio portafolio de investigaciones que han empezado en hacer primero una hipótesis. ¿Para qué sirve esto? ¿Verdad? Recordemos, Mabel, que este hecho de decir que cura el coronavirus es uno de los hechos más que ellos dicen que cura el cáncer también. Y dicen que cura el autismo también, y que cura el SIDA también, y que cura las artritis también, y que cura todo. Entonces, cuando uno va a probar una sustancia, uno tiene lo que se llama la hipótesis de trabajo, el mecanismo de acción. Y eso se establece en los laboratorios inicialmente, en muchos estudios en los cuales se obtiene una hipótesis y se dice, para curar el cáncer, si es que fuera cierto, actúa de esta manera, para curar el autismo, de esta manera, para curar, ¿me entiendes? Y para curar el coronavirus, actuaría de esta manera. Muy bien, eso no existe para esta sustancia, no existe ningún tipo de estudio que demuestre y que haya hecho una hipótesis de trabajo, no existe. Y de allí tiene que pasar a estudios en animales, tiene que pasar a estudios lo que se llama fase 1, fase 2, fase 3, estudios preclínicos, para que recién esta molécula se pruebe en seres humanos. Este grupo de personas
según ellos, yo lo veo con mis ojos, dice, todos los días. Quiere pasar de algo que es una idea, de una sustancia que fue desarrollada, inventada por un hombre que dice que nació en la galaxia Andrómeda, y que lo quieren pasar de frente a seres humanos. ¿Con qué hipótesis de trabajo? Que expliquen, por ejemplo, por qué o cómo es que ellos decían que cura el cáncer y que curaba el SIDA, y si es el mismo mecanismo de acción para curar coronavirus. ¿Cuál es? ¿Y autismo? ¿Dónde queda? No puedo evitar sonreír, doctor, porque es verdad, ¿no? Las personas que promocionan eso dicen que este producto viene desde Andrómeda, y por favor que nos digan dónde está ese lugar para irnos de una vez para allá, porque soportar la situación en este país ya es bastante difícil, pero todo eso en realidad es sembrar un poco de ignorancia, ¿no? Así. Yo creo que eso hay que mirarlo, Mabel, que esta es la prerrogativa de este señor congresista. Él tiene la prerrogativa de hacer las reuniones que él quiera, y ahora, como te digo, con Zoom es muy fácil que se haga. Pero yo creo que es importante que la población entienda que no porque esto se va a discutir en el Congreso se le está dando algún viso de legalidad. Este producto todavía es tóxico. Mabel, ¿tú sabes lo que me he dado cuenta también? Que cuando hablamos del dióxido de cloro, mucha gente crea de que es una sustancia que se la toma. No es así. Mira cómo es, Mabel, Mauricio, mira cómo es la cosa. A ti te dan 2 sustancias para que tomes. 2. Porque de acuerdo a su teoría, es la mezcla de estas 2 sustancias la que en tu cuerpo va a formar la molécula de dióxido de cloro, químicamente. Muy bien. Entonces te dan una sustancia que se llama clorito de sodio, que está diluida al 28%, y te la dan en un frasquito. Y te dan en otro frasquito algún tipo de ácido, que si no encuentras el ácido cítrico puro, digamos en frasquito, dicen tome jugo de limón o tome este ácido. ¿Por qué? Porque la reacción química entre el clorito de sodio y el ácido lo que va a originar es el dióxido de cloro. Muy bien. Ahora la pregunta es, Mabel, Mauricio, ¿qué cosa es este clorito de sodio? Ese clorito de sodio, que es el que se mezcla con el ácido, es una lejía, es un desinfectante, es un blanqueador de papel en la industria del papel, es una sustancia química peligrosa. Cuando la mezclas con el ácido, dentro de tu estómago va a formar el dióxido de cloro, y ahí es donde empieza la creencia de esta gente. De ellos dicen, ese dióxido de cloro es mágico, porque va a oxidar todo tu cuerpo y te va a limpiar completamente de todo. Y te va a curar el coronavirus, y te va a curar el cáncer, y te va a curar el SIDA, y te va a curar la artritis, y te va a curar el autismo. Ellos creen eso. Entonces cuando uno dice, ¿y cuál es la hipótesis que ustedes tienen? No, es que así es. Así está demostrado. Y cuando tú le dices a estos doctores que van a estar allí, ¿y cómo sabe usted? ¿Lo ha comparado? No, ¿para qué? Si yo lo veo con mis propios ojos, dicen. Una posición fanática, en realidad, ¿no? Sin argumentos científicos, es así como algo absolutamente irracional, y se aferran a frases repetitivas que no contienen nada, argumento alguno. Doctor, a mí me gustaría, si fuese posible, que nos cuente si se retomó la investigación de la vacuna de Oxford, que se vio interrumpida por el malestar en esta paciente, y cómo ve la evolución en Perú de la vacuna china, que ya tenemos a los peruanos de lo más entusiasmados, ¿no? Sometiéndose a las evaluaciones y a los seguimientos monitoreados por Cayetano Heredia y San Marcos. Y usted también tiene que contarnos cómo se siente, porque sigue siendo voluntario en los Estados Unidos. Vamos a la pausa y, si le parece, abrimos con ese tema en el siguiente bloque. Claro que sí. Mabel Huerta se lo acompañan hasta la 1 de la tarde. En cualquier momento regresaremos a el Congreso de la República, porque ahí se está llevando a cabo
un pleno en donde se discute la censura a la ministra de Economía, Tony Alva. Mientras tanto, Mauricio ya había propuesto los temas que estamos conversando, que conversaremos con el doctor Elmer Huerta. El primero, doctor Huerta, es el reinicio del ensayo clínico de los laboratorios AstraZeneca, que se habían pausado por un tiempo, en realidad por pocos días, ¿no? Tal como ellos lo habían anunciado, era una cuestión de rutina. ¿Qué significa entonces, doctor, que se reinicien los ensayos de la vacuna? Lo que significa, Mabel, es que la Junta de Monitoreo de Datos y Efectos Adversos, que es un grupo de científicos independientes del laboratorio AstraZeneca, independientes de la Universidad de Oxford, ellos han visto los datos, han analizado y han estimado que el efecto secundario que presentó la persona, que no se ha revelado oficialmente, se piensa, se dice, está en los medios, incluso salió en el New York Times, de que era una inflamación de la médula espinal, no tiene relación, digamos, con la vacuna, o si la tiene es una relación débil. Entonces ellos dicen, este evento que motivó que el ensayo se pare, no tiene una relación muy fuerte como para decir de que todo el estudio debe parar. Entonces estoy seguro que lo que están haciendo ahora es establecer mecanismos de vigilancia neurológicos mucho más intensos en todos los participantes. ¿Para qué? Para demostrar si es que esta vacuna realmente puede tener o no puede tener ese tipo de efecto secundario, Mabel. Mientras tanto, ya en Inglaterra ya empieza el estudio y en otros lugares del mundo también va a empezar esta semana. Y en su caso personal, doctor, ¿en qué fase se encuentra? Usted, como todo el Perú lo sabe, es un voluntario también que entusiasmó a muchos compatriotas y queremos saber cómo va su tratamiento. Pues acabo de regresar del hospital, Mauricio. Esta mañana me tocó ir al hospital para mi cita de los 28 días. Me han hecho un examen completo del cuerpo, me han sacado otra vez 8 tubitos de sangre, nuevamente me han hecho el hisopado y luego me aplicaron la inyección, la segunda inyección esta mañana en el hombro izquierdo. Hasta este momento no siento nada y esto es la primera parte. Con esto se ha completado la primera parte del estudio, es decir, la primera dosis, la segunda dosis a los 28 días con hisopado y muestras de sangre en el primer día y en el día 28. Ahora lo que tengo que hacer es durante los 7 siguientes días usar el aplicativo en mi celular para reportar si tengo o no tengo alguno de los 17 síntomas que ellos preguntan. Y si es que todo esto pasa, obviamente me han dicho que si algo sucede conmigo, vaya al hospital, etcétera, que diga que estoy en este estudio. Y de allí para adelante ya me quedan 2 años. El estudio va a terminar en septiembre del 2022. Y hasta esa época voy a tener que ir al hospital cada 2 meses para el examen clínico, para el hisopado y para las muestras de sangre. Es decir, es un compromiso de 2 años, Mauricio. Y de los 17 síntomas que le han detallado, ¿usted siente por lo menos uno o ninguno? Ninguno, la verdad es que entonces, ninguno. doctor, deben haber varios congresistas de nuestro país con un tratamiento, ¿no? Porque los vemos con unos síntomas rarísimos. Doctor, cuéntenos, ¿y son 2 dosis? Porque de tener éxito, entonces, esta vacuna se aplicaría en 2 partes, en 2 dosis. Esta de Moderna en 2 dosis, la de Pfizer, que es exactamente el mismo tipo de vacuna en 2 dosis, la de AstraZeneca, que es la que se ha reiniciado, son 2 dosis. La única que es una sola dosis es una que se va a probar en Perú también, la del laboratorio Johnson & Johnson. Esa es una de las, digamos, que están en fase 3, es la única que requiere una sola dosis. Doctor, la fase 3 nos ha detallado usted que es la más difícil, es la más complicada, ¿no? ¿En cuánto tiempo estima que vamos a entrar en la fase 3 en las distintas investigaciones que se están haciendo en el mundo? No todas han empezado en la misma fecha. Exacto. En este momento hay 9 vacunas que están, o candidatas de vacunas que están en la fase 3. Hay como 30 y tantas que están en la fase 2 y hay algunas otras que están en la fase 1. Es decir, se están recién empezando a probar. Todo depende de cómo avanzan en las fases. Si la fase 1 es exitosa, es decir,
no hubo un efecto adverso muy grave cuando se le aplicó al voluntario humano y se demostró de que hubo algún tipo de aumento en los anticuerpos. Pasa a la fase 2. La diferencia entre la fase 1 y la fase 2 es el número de personas. En la fase 1, Mauricio, generalmente son unas 40, 50 personas, mientras que en la fase 2 ya son 200, 500, 800 voluntarios. Y la fase 3, como hemos visto, son 20.000, 30.000 ya para probar la efectividad, ¿no? Por eso que la vacuna rusa ha sido tan criticada, Mauricio, Mabel, porque ellos lanzaron primero la campaña de mercadeo y después, recién hace 2 semanas, han publicado un estudio en una revista científica, pero fíjate, entre fase 1 y fase 2 tienen solamente 38 personas en cada fase. Cuando acabo de decir de que, por ejemplo, esta de Moderna en la que yo estoy, la de AstraZeneca que pararon, en la fase 2 tuvo 1.077 personas. Entonces compara lo que tú puedes aprender en 1.077 personas con lo que puedes aprender en 38 personas, que es lo que tiene la vacuna rusa. Entonces yo no digo que no, los rusos tienen todo el potencial para hacer una excelente vacuna, no más de que su proceder no es el más, digamos, ortodoxo. Primero anuncian la vacuna, sale el presidente diciendo, y luego después de eso publican los estudios científicos, y cuando lo publican son solo 38 pacientes en fase 1 y 38 en fase 2, lo cual son muy poco, y ya van a empezar la fase 3. Entonces hay que todavía esperar los resultados que van a venir. Doctor, un detalle de la vacuna de Sinopharm, del ensayo de la vacuna de Sinopharm que se está aplicando aquí en nuestro país. Ya estos 3.000 voluntarios están comenzando a ser inyectados, pero lo que indica la Universidad Cayetano Heredia es que se va a ir colocando la dosis de manera escalonada y que esto sería en un periodo de 3 a 4 meses. ¿Es este periodo demasiado tiempo? ¿Está relacionado con la logística escasa que hay en este país? ¿No debería ser más rápido pensando en precisamente esta premura por tener ya alguna vacuna exitosa? Así es. Usualmente, Mabel, el factor limitante para que se dé la vacuna, para que se pruebe la vacuna, es el nivel de reclutamiento de voluntarios. Por ejemplo, en esta vacuna en la que yo estoy participando, hasta el día viernes habían 27.500 de 30.000. ¿Y cuánto ha pasado? 2 meses. Se han demorado 2 meses para reclutar 30.000, y eso es lo que limita. Pero por lo que tenemos entendido, en 11 minutos se acabaron las plazas en el Perú. Por lo tanto, ellos no tienen el problema de reclutamiento porque los tienen todos. Ahora, obviamente no se puede hacer pues los 6.000 en una semana. Entonces los están haciendo el calendario, probablemente estarán haciendo ¿cuántos? 10, 12 al día, 15 al día, ¿verdad? Y entonces eso es lo que va a hacer de que demore unos 2 o 3 meses que se le inyecte a todos los voluntarios. Doctor, muchísimas gracias. Siendo las 11 en punto de la mañana, tenemos que compartir con la audiencia de RPP, La Voz del Perú, los titulares de esta hora. Muy bien.